Hagámoslo más participativo. Yo antes la vi, profe, y de primera instancia yo dije que converge por simplemente el exponente de n, que era mayor que uno. Digamos, no como basándonos en una p-serie, sino porque me acuerdo que en una lección usted dijo que eh, lo que era mayor que uno entre n iba Sí, ¿verdad? a converger. Y luego vi el Esa arco observación. tangente y el arco tangente no puede exceder como de un valor ahí. Ah, ok, ok, ok. Digamos, esa es la observación que iba a hacer. La función arcotangente, la función arcotangente es una función que no crece mucho, ¿verdad? Entonces, el gráfico de la función arcotangente es, vamos a ver, más o menos, es una función más o menos así. Estoy dibujando rectas. Es una función que no es muy grande, algo así, ¿verdad? Donde aquí tenemos una asíntota horizontal en pi medios y una asíntota horizontal en menos pi medios. Entonces, la función arco tangente, pues ciertamente es una función ahí media fea. No, si nos piden calcular el arco tangente, a mano posiblemente no lo podemos hacer, pero la función arco tangente, lo que está en el numerador, es un número pequeño, ¿verdad? No excede este intervalo. Entonces podemos aplicar el criterio de comparación con una función más fácil, ¿verdad? Entonces podemos reemplazar la función arco tangente por una constante, en este caso pi medios. Entonces el numerador siempre va a ser más pequeño que pi medios y por lo tanto puedo comparar con esta serie. Ahora, esta constante, pues realmente no está haciendo nada aquí, la puedo sacar de la suma y esto es simplemente pi medios por la serie de 1 entre n a la 1.2. Y ahora sí, esto es una p-serie con p igual a 1.2, que es mayor que 1. Y por lo tanto, esta serie que está acá converge. Entonces, aplicando el criterio de comparación directa, tenemos que la serie más pequeña, si es más pequeña que una serie que converge, entonces la serie también converge. Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Que la función arcotangente, lo que está en el numerador, es algo pequeño. Si hubiésemos hecho algo así como la sumatoria de e a la n entre n a la 1.2, pues es argumento de que el numerador es una potencia de n mayor que 2, pues no iría a servir porque lo que está en el numerador es mucho más grande. Entonces, para este ejemplo está muy bien, ¿verdad? La observación de que lo que está en el numerador, pues ciertamente no afecta el comportamiento de la serie porque lo puedo reemplazar por algo más grande que es constante y entonces aplicar el criterio de la p-serie a la serie resultante. Pues en este caso sí, ¿verdad? En este caso la serie converge utilizando el criterio de comparación y el criterio de la p-serie. Vea que yo, ¿verdad? Pude haber reemplazado esta función básicamente por cualquier otra función, siempre y cuando no sea muy grande, ¿verdad? Yo pude haber puesto algo muy, ¿verdad? Exótico, como la serie de seno de n más arco tangente de n medios menos el coseno de 3n. Pongo ahí cualquier cosa en el numerador que parezca bastante exótico y en el denominador le pongo algo muy grande, n cuadrado. Entonces esta serie que está acá convergería porque lo que está en el numerador de esa fracción es un número que no es muy grande, ¿verdad? El seno nunca es más grande que 1, el coseno tampoco, la arcotangente nunca es más grande que pi medios. Entonces, combinado, todo eso es más pequeño que, no sé, que 7. Entonces, yo puedo comparar esta serie con la serie de 7 sobre m al cuadrado. Y nosotros sabemos por el criterio de la p-serie que esta serie converge. Entonces, siempre y cuando el numerador sea mucho más pequeño que el denominador, en este caso es mucho más pequeño, casi por mucho, entonces la serie en general va a converger, ¿verdad? No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Aquí en el chat dicen, ok, gracias, mucho gusto.
Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejercicio? Aunque tal vez aunque lo hayan resuelto, no importa, puede ser para compartir con el resto, sería también una buena idea. Profe, una Sí, pregunta. Es sí. que haciendo unos ejercicios que había encontrado, preguntan como cosas entre intervalos y radios, pero yo todavía no entiendo cuál es la diferencia. Cuando se trata, digamos, de Taylor y Sí, ¿verdad? Maclaurin. Cuando uno analiza una serie de potencias, ¿verdad? Aplicando el criterio de digamos, hagamos una serie general, ¿verdad? X menos un centro elevado a la n. Entonces, uno cuando analiza la convergencia de una serie de potencias, como es esta, ¿verdad? Uno lo que toma es el término principal, ¿verdad? Color. Y usualmente, ¿verdad? Dado la forma que tiene una serie de potencias, es muy útil utilizar el criterio de la raíz o el de la razón. Entonces, utilicemos el criterio de la razón. O tal vez antes que eso, recuerde que esta serie o esta función, también llamémosla f de c, f de x, perdón. F de x, esta función, esta serie siempre converge si yo sustituyo la x por c. Si yo sustituyo la x por c, aquí me quedaría 0 menos 0, y al elevar 0 a una potencia positiva, desaparece. Entonces vea que la serie de potencias siempre es convergente cuando x vale 0, cuando x vale c, ¿verdad? Entonces siempre converge, al menos en el punto que utilizo para definir la serie, ¿verdad? A eso se le llama el centro. ¿Okay? Entonces, veamos, por ejemplo, si yo aplico el criterio de la razón. El criterio de la razón me dice que calcule el cociente de a sub n más 1. Bueno, eh, todo eso que está aquí dentro del paréntesis sería como llamémoslo b sub n. Entonces yo tenía que calcular el cociente de b sub n más 1 sobre b sub n. Eso sería entonces a sub n más 1 por x menos c a la n más 1. Ese sería el término n más 1 décimo dividido entre a sub n por x menos c. Y tal vez más importante, recuerda que tengo que tomar los valores absolutos, porque en general yo no sé quién es a. Podría ser un número negativo, o el x puede ser menor que c, entonces esa resta es negativa. Entonces cuando yo hago ese cociente, ¿qué me queda? Me quedaría el valor absoluto. Vea que aquí me faltó el elevado a la n. Esta potencia enésima cancela con esta potencia enésima y me va a quedar a n más 1 sobre a sub n multiplicado por el valor absoluto de x menos c. Entonces, creo que me dice el criterio de la razón. Calcule este cociente y calcule el límite. Entonces, cuando yo calculo el límite, ya que esta parte, la parte que depende de x, no depende de n. Entonces, aquí me va a quedar x menos c multiplicado por lo que sea que valga este límite cuando n va para infinito. Entonces, si ese límite fuese L, llamémoslo L, entonces yo ocupo que esto sea menor que 1, y ahí es donde me diría que el criterio me dice que para L, o sea, que para este cociente es menor que 1, entonces la serie converge. Entonces, vea que el criterio de la razón me dice que yo sé que hay convergencia si x menos c es menor que 1 entre L. Ahora, muchos textos llaman a este Pro- cociente el radio de convergencia. Entonces, esto me dice, me dice, Profe, sí, una pregunta con respecto a eso, en la filmina de antes. sí, ujú, Ver- ¿Verdad que si, digamos, si el límite de a n más 1 sobre a n da infinito, multiplicado por 0 es 0? infinito multiplicado por 0 es una forma indeterminada. Es que, bueno, estaba viendo un video de unos ejercicios y decían que se asumía como 0, pero no sé Sí, si, es que no, digamos, sí, ok, ya. si aplica para
solo para potencias, o por eso es que me No, no, pareció no. raro esa parte. Y si fuese el caso de que ese límite da de infinito, si fuese el caso, entonces 1 entre L es 0, ¿verdad? Y eso me diría que los únicos valores para los cuales podría converger esta serie serían los x que al restarle c sean más pequeños que 0, ¿verdad? Entonces, cuando... Sí, sí, digamos, en ese caso aparecía el X sin un valor de C, nada más aparecía el valor absoluto de X eh, por infinito, tiene que ser menor que 1. Ajá. Entonces ahí se decía que solamente el 0 aplicaba para el valor absoluto de X, solo ese lo cumplía, pero no sé si qué tan cierto sea eso. O sea, digamos, si hay un pequeño error, ¿verdad? Usted ocupa que esto sea menor que 1. Entonces, si cuando usted calcula el Ajá, límite, esto le da infinito, la única posible forma de que el producto fuese menor que 1 es si esto vale 0, digamos. No estoy diciendo que 0 por infinito sea 0, ¿verdad? No estoy diciendo eso. La única ajá, forma ajá. Sí, de que sí, el infinito por algo fuese más pequeño que 1 es si el otro factor fuese 0. Entonces, en ese caso, ajá. el Entonces, único valor en para el ese cual caso se asume converge que, sería x igual a c. Bueno, x igual a c, yo ya ajá, sabía que era un valor para el cual la función convergía. Entonces, en ese caso, el único valor donde la función converge es precisamente x igual a c. ok. Entonces, vamos de vuelta aquí. Este, entonces, lo que acabamos de hacer nos dice que para que converja es necesario que esta diferencia sea menor que lo que yo llamé R. R, recordemos, es 1 entre aquel límite. ¿Y cuáles son los X que distan de C menos que R? Entonces, si aquí está mi número C, yo sé que en este punto hay convergencia independientemente de cuál es la serie de potencias, ¿verdad? En el X igual a C siempre hay convergencia. Entonces, si yo me muevo R a la derecha, o sea, C más R, o R a la izquierda, C menos R, el criterio de la razón me dice que adentro de este intervalo hay convergencia, ¿verdad? Todos los puntos que están en este intervalo son los que cumplen que su diferencia menos, que su distancia a C sea más pequeña que ese número. Entonces, dentro del intervalo abierto C menos R, C más R, yo tengo garantizado por el criterio de la razón que existe convergencia. Entonces, a este valor de R se le llama el radio de convergencia. Y al intervalo se le llama el intervalo de convergencia. Ahora, hay una pequeña observación. ¿Qué pasa cuando x menos c es igual a r? Vea que yo ocupo una desigualdad estricta para poder aplicar el criterio de la razón. El criterio de la razón falla, bueno, no falla, no me dice nada cuando el límite da exactamente 1. Entonces, si nos vamos a la primera anterior, ¿cuándo es que este límite va a dar exactamente 1? Va a dar exactamente 1 cuando, vean ¿dónde está? Cuando x menos e sea igual a r. Cuando x menos e sea exactamente 1 entre SL. Por lo tanto, en los x para los cuales obtengo igualdad, ¿verdad? Que eso es exactamente 1, el criterio no me dice absolutamente nada si converjo o diverjo. Y por lo tanto, uno tiene que analizar por separado los valores en los extremos. Entonces, el intervalo, el extremo derecho, C más R, el extremo izquierdo, C menos R, los tengo que sustituir en la serie original y ver qué pasa utilizando otro criterio que no sea la razón, ¿verdad? La razón no va a servir. Entonces aquí sería x menos c, pero x es c más o menos r, y a r esto le estoy restando r. O sea que tengo que analizar la convergencia o divergencia de la serie a la n por menos 1 a la n, r a la n. Entonces, el comportamiento de la serie en los extremos los tengo que analizar por separado.
aunque sea más o menos. ¿Verdad? Suave, lo escribí. Ah, es que aquí no era una C, aquí era una C, ¿verdad? Esto es una C. Entonces, este cancela con este y me queda únicamente más menos R elevado a la N. Entonces, el comportamiento en los extremos no lo puedo calcular utilizando el criterio de la razón ni de la raíz, ¿verdad? Yo aquí utilicé el criterio de la razón, pero en general, si hubiera utilizado el criterio de la raíz, llego exactamente a lo mismo, ¿verdad? El límite de a sub n, la raíz enésima, este límite es el mismo que el límite del cociente. Entonces, ambos criterios me van a dar exactamente el mismo R y por lo tanto me van a dar el mismo intervalo. Y el comportamiento de la serie en los extremos lo tengo que determinar utilizando algún otro criterio. Vea que usualmente va a ser una serie alternada, ¿verdad? Aquí hay un -1 a la n. Entonces, usualmente en uno de los extremos vamos a tener una serie alternada, ya se podemos aplicar el criterio de la serie alternada. Entonces vea que el intervalo podría cambiar de cerrado en alguno de los dos, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el comportamiento en los extremos, el intervalo podría ser abierto, semiabierto, ¿cómo se dice? O cerrado. Entonces, a eso es lo que se refieren los ejercicios cuando le piden que calcule el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. No sé si te queda un poco más claro. Sí, mucho más. Gracias. Igual, no, al menos yo lo voy a, si cuando les pregunten así, creo que les voy a preguntar específicamente que me digan cuáles son los X donde tenemos convergencia. Entonces, digamos, igual tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Tienen que calcular todo esto. Pero tal vez voy a utilizar un lenguaje menos, digamos, utilizar la palabra radio de convergencia, intervalo de convergencia, pues es muy útil si todo el mundo lo utiliza, ¿no? Pero hay personas que tal vez no lo utilizan, entonces lo voy a preguntar de forma explícita, ¿verdad? Calcule los X para los cuales la serie es convergente. ¿Qué más? Y en ese caso, digamos, si fuera en desarrollo, entonces la respuesta sería para todo X entre estos dos números. Sí, va que al final de cuentas la respuesta va a ser un intervalo, ¿verdad? Entonces, la respuesta al final de cuentas va a decir, converge para X en el intervalo que se encontró, para X en el intervalo abierto en -1 y cerrado en 3. Entonces, la respuesta al final de cuentas va a ser un intervalo. Esa es la razón de que se llame el intervalo de convergencia, ¿verdad? Pero sí, la respuesta se vería algo así. Sí, sí, está bien, perfecto. ¿Qué más? Profe, no sé si podría hacer un ejemplo, no sé si tendrá que nos pueda servir de límites o de integral con polinomios de Taylor. De integrales con polinomios de Taylor. Bueno, no sé si van a salir con integrales, es que yo he visto como que lo han podido hacer, pero digamos, como el límite que hubo en el trabajo semanal 6 Sí, con ¿verdad? O sea, polinomios. uno podría utilizar, por ejemplo, polinomios de Taylor para calcular, por ejemplo, la arcotangente. Creo que este lo hicimos en clase, sí, ¿verdad? La arcotangente de X. O sea, uno lo que hace es que reemplaza la arcotangente por su polinomio de Taylor. Que no sé si lo recuerdan. ¿Alguien recuerda cuál es el polinomio de Taylor de la arcotangente? La serie como tal, creo que es -1 a la n entre 2n más 1 por x 2n más 1, o la parte como Bueno, de hecho, que es la suma.
la suma. Hagámoslo, porque de paso practicamos. ¿Cómo se calcula la serie para la cotangente? Podríamos utilizar la definición, ¿verdad? La definición, ¿cuál es? Es la suma, la serie, de la derivada enésima, evaluado en 0, entre n factorial. Sin embargo, es más fácil recordar que la derivada del arco tangente, ¿quién es? La derivada del arco tangente es 1 más x al cuadrado. Y note que esto es casi, bueno, es el límite de convergencia, el valor de convergencia de una serie armónica con razón menos r. Entonces esto sería 1 menos x al cuadrado más x a la 4 menos x a la 6, y ahí vamos cambiando de signo con potencias pares de x. Entonces, si la derivada del arcotangente es esta serie, entonces la arcotangente tiene que ser la integral de esa serie. 1 menos x al cuadrado más x a la 4 menos x a la 6, etc. Y esa serie sí se puede calcular, ¿verdad? Sería x menos x a la 3 entre 3 más x a la 5 entre 5 menos, etcétera, ¿verdad? X a la 7 entre 7. Ahí va cambiando de signo, sumando potencias impares de x sobre la potencia. Entonces, la arcotangente tiene esta integral. Ahora, si yo quisiera calcular la integral de la arcotangente, entonces calculo la integral de esta serie. Entonces, esa es como la técnica que podemos utilizar para, digamos, el uso de las series de potencias para calcular integrales que a priori no conocemos su primitiva. Entonces, inclusive yo podría hacer esto, ¿verdad? Una serie, una integral definida, por ejemplo. Entonces, yo puedo integrar la serie, esa serie que aparece, la puedo integrar y puedo evaluar en los límites de integración. Entonces, más o menos, bueno, no sé si vaya a hacer una pregunta de ese tipo, pero esa es la idea, ¿verdad? Yo puedo utilizar series de potencias para calcular integrales de funciones que a priori no sé cómo calcularlas, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que les había dado la vez pasada era el de, era la integral de 1 entre logaritmo de x. Era este. Era este. Creo que sí, ¿verdad? Que si usted lo mete, por ejemplo, a Wolfram Alpha, le va a decir que esto es LI de x. Bueno, ¿qué es LI de x? Bueno, está definido como una serie de potencias cuando usted calcula la serie de potencias de este cociente. Pues sí, no sé, no estoy seguro si les voy a hacer alguna pregunta acerca de eso, pero esta es la forma en que les podía preguntar, ¿verdad? Yo les doy, calcule la serie, la integral de e a la, ¿qué puede ser? Raíz de x entre x, ¿verdad? No sé, póngame valores, entre 1 y 2. Eso ya sería un número. ¿Cómo hago yo para calcular esa integral? Pues no sé, realmente, no conozco una primitiva. Por partes no me va a servir. Entonces, lo que puedo hacer es reemplazar la función e a la raíz de x por una serie de potencias. ¿Cuál sería la serie de potencias de la función exponencial? Recordemos que la función exponencial tiene serie de potencias 1 más x al cuadrado, entre 2 factorial, entre más x al cubo, entre 3 factorial, etc. Entonces, la serie de potencias de la función e a la raíz de x sería 1 más raíz de x al cuadrado sería x entre 2 factorial, más raíz de x al cubo sería x a la 3 medios entre 3 factorial, y así sucesivamente. Entonces yo puedo reemplazar la función que me está causando problemas, la puedo reemplazar por su serie de potencias. Punto, punto, punto. Y eso lo tengo que dividir entre x. Y ahora entonces me queda una serie
de potencia total, porque entonces esto sería la integral desde 1 hasta 2 de 1 entre x más raíz de x entre x, sería 1 entre raíz de x, más x entre x, me quedaría simplemente 1 medio, más x a la 3 medios entre x, me quedaría 1 entre x a la 1 medio, multiplicado por 6, que es 3 factorial, etc. Entonces me queda una integral de una serie de potencias, y yo esta serie de potencias la puedo integrar. Entonces ahí ustedes lo integran, les da una función, y esa función la evalúan cuando x vale 2 y cuando x vale 1. Entonces yo les podría preguntar cuánto es esta integral, o aproximación, ¿verdad? Porque posiblemente vayan a tener que hacer algún tipo de aproximación. Entonces, ¿cómo podrían calcular esta integral de esta forma, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, eso es bueno, porque quiere decir que ya estudiaron. De- Sí, profe, ahí digamos, de ahí, nada más a sacar la integral, ¿verdad? sí, aquí sería calcular integral. Vea que, aquí obviamente yo no estaba tan interesado como en terminar el ejercicio, pero vea que ustedes podrían escribir una fórmula para esto, ¿verdad? Tal vez para poder integrar, ¿verdad? Eso sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De x a la n medios entre n factorial, ¿no es cierto? Y entonces, ahora sí, en vez de escribirlo como, ¿verdad? Como una serie con algunos términos ahí que no se saben quién son, pues los puede calcular. Y ahora sí, ahora los integra muy fácilmente. Entonces, hagámoslo. Entonces, nos quedaría que la integral de e a la raíz de x sobre x es, bueno, de x, es la integral de la serie de x a la n medios entre n factorial dividido entre x. Entonces aquí me quedaría la integral de la serie. Esta x la puedo ingresar a la sumatoria y me quedaría x a la n medios menos 1 sobre n factorial. Y ahora puedo integrar, ¿verdad? Porque entonces ahora, aplicando que la integral de una serie es la serie de las integrales para series de potencias, aquí me quedaría la serie, estoy dándole vuelta, estoy metiendo la integral dentro de la serie, me quedaría la serie de la integral de x a la n medios menos 1 entre n factorial. Ese n factorial de hecho es una constante, ¿verdad? Me quedaría que esto es la serie de 1 entre n factorial. ¿Por qué? Por la integral de x a la n medios menos 1. ¿Cuánto es la integral de eso? Sería 1 entre n medios menos 1 más 1. Me queda nada más n medios por x a la n medios más 1. Si usted deriva, le queda lo que está acá, ¿verdad? Y entonces ahora, bueno, esto ya n igual a 1 es 0 a infinito. Y lo que le estoy pidiendo, por ejemplo, sería que evalúe esta serie. Bueno, ahora tiene que ser cuando x vale 1, restarle lo que cuando x vale 2, ¿verdad? Pero en todo caso, sería una pregunta de este tipo, ¿verdad? Como ahora aproxime el valor de la integral utilizando esta serie. Aquí Hazel nos mandó otra pregunta al examen. Vamos a ver, ¿podemos resolver esta pregunta? Sí. Ok, entonces Hazel nos acaba de mandar otra pregunta. ¿Cómo hago para volver a Zoom? Aquí estoy. Okay. Entonces la pregunta es la siguiente. Calcule el límite cuando x... ¿Qué pasó? ¿Sí? Cuando x se aproxima a 0 de... Ay, perdón.
este valor. Cuando x se aproxima a 0 de la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de x. Vamos a ver qué se me hizo. Menos e a la x al cuadrado más coseno de x menos 1, creo que es así. Todo eso dividido entre x al cuadrado. Ok, tal vez, no sé si alguien me indica qué podríamos hacer para calcular este límite. Desarrollar en serie. Cambiar el 1 menos seno del cuadrado de x por coseno de Sí, x. ¿verdad? Podríamos empezar por simplificar este límite, ¿verdad? Esto es igual a, recuerde por el teorema de Pitágoras, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces, ustedes pasan el seno a restar, 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado. Y ya que todo está dentro de la raíz, por lo tanto, la raíz de esto me quedaría coseno de zeta. Bueno, coseno de x aquí, ¿no? Entonces, esto es el límite, cuando x se aproxima a 0, de coseno más coseno, me quedaría 2 coseno de x. Bueno, y lo demás, pues no lo puedo simplificar mucho, me quedaría así, ¿verdad? Entre x al cuadrado. Y ahora podemos aplicar lo que dijo el compañero, ¿verdad? Bueno, tal vez voy a hacer una pequeña observación. Así como está, yo podría fácilmente aplicar la regla L'Hopital. La regla L'Hopital me va a permitir derivar, al derivar dos veces, que el x al cuadrado que está en el denominador desaparezca. Entonces, yo podría aplicar la regla L'Hopital para calcular este límite. El ejercicio posiblemente no les dice cómo lo tienen que calcular. Tal vez la sección del libro donde estaba ese ejercicio, pues era de polinomios de Taylor. Entonces, sería bueno utilizar el polinomio de Taylor, pero para este ejemplo en particular, la regla L'Hopital, pues es bastante útil, ¿verdad? Las funciones que están involucradas son funciones, pues bastante sencillas. Pero bueno, hagámoslo con polinomios de Taylor. Entonces, tal vez empecemos por recordar cuál es el polinomio de Taylor de las funciones que están involucradas. Entonces, recordemos cuál es el polinomio de Taylor de la función coseno y cuál es el polinomio de Taylor de la función exponencial. Entonces, el polinomio de Taylor de la función coseno es 1 menos x al cuadrado entre 2 más x a la 4 entre 4 factorial, menos más, ¿verdad? Va cambiando de signo, sumando y restando potencias pares de x divididas entre el factorial de la potencia. Y similarmente para la exponencial, o tal vez primero recordemos cuál es la serie para exponencial de x, sería 1 más x al cuadrado medios más x a la 3 entre 3 factorial, aquí tengo 3 factorial 2, etc. Note que aquí tenemos la exponencial de x al cuadrado. Entonces, e a la x al cuadrado sería 1 más x al cuadrado más x al cuadrado, que es la 4, entre 2 factorial, más x a la 6, entre 3 factorial, etc. Entonces, reemplacemos esas series en este límite. Aquí nos quedaría que esto es igual al límite, cuando x se aproxima a 0, ¿de quién? De 2 veces la serie para el coseno. Entonces me quedaría 1 menos x al cuadrado medios, más x a la 4 entre 4 factorial, etc. Menos la serie para la función exponencial. 1 menos x al cuadrado
más x a la 4 entre 2 factorial, y va, menos 1. Y todo eso dividido entre x al cuadrado. Entonces ahora, una vez que tenemos esto, veamos que podemos simplificar esta expresión. Entonces, por ejemplo, aquí tengo menos 1, pero aquí tengo más 2. Entonces, este 1, bueno, este 2, cancela con este 1, cancela con este 1. Ahora, vea que en el denominador tengo x al cuadrado. Entonces, de toda esta serie que está acá, que de hecho no estoy escribiendo la mayoría, pues realmente lo que me importa es ver cuántos x al cuadrado hay, para poder saber, cuánto queda después de cancelar el x al cuadrado. Entonces, este límite me quedaría, límite, las constantes desaparecieron, este 2 multiplicado por menos x al cuadrado medios me va a quedar menos x al cuadrado. Aquí me quedaron, no, perdón, me va a quedar, ¿sí cuánto me queda? Aquí me va a quedar 2 por, eso es un más, ¿verdad? Me va a quedar menos 1 por x cuadrado, y aquí me va a quedar menos 1 por x al cuadrado, o sea que me va a quedar menos 2 por x al cuadrado, más, vea que lo que queda, lo que sigue va a ser x a la 4, x a la 6, x a la 4, x a la 6, van a quedar un montón de cosas que tienen x a la 4 y algo más. Dividido todo entre x al cuadrado. Bueno, ahora aquí podemos fácilmente decir cuánto vale ese límite. ¿Cuánto vale? Menos 2. Vale, menos 2. Menos 2, correcto. Bueno, vamos a decir menos 2 sobre 1. Cuando yo cancelo x cuadrado con x cuadrado y ese cuadrado, todavía me queda un x al cuadrado acá, pero aquí me quedó 1 y aquí me quedó 1. Entonces, cuando yo evalúo, cuando x vale 0, esto desaparece, que multiplica a algo más, y por lo tanto únicamente sobrevive el menos 2 y el 1 que está en el denominador. Por lo tanto, ese límite vale menos 2. Entonces, ve que en este caso, el uso de series de Taylor me permite básicamente, si ustedes observan la forma en que nos quedó este límite, si ustedes ignoran la parte que de hecho ignoramos, ¿verdad? La parte que no sabemos ni siquiera cuánto es, pues realmente lo que nos queda es el límite de un polinomio, ¿verdad? El polinomio menos 2x cuadrado más x a la 4 dividido entre el polinomio x al cuadrado. Entonces, la serie de Taylor me permite reemplazar una función por algo que se parece mucho a un polinomio. De hecho, la técnica que usamos es la misma, ¿verdad? Entonces, así podemos calcular ese límite. Vea que, de nuevo, para este ejemplo, el límite original era bastante sencillo, ¿verdad? Este límite que está acá, el original, lo pude haber resuelto utilizando L'Hopital. Con gusto. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, viera que cuando estaba anotando no me presté mucha atención al tercer paso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál sería el tercer paso? El tercer igual, digamos. Este que está acá. Correcto. Ahí lo que hice fue sustituir, ¿verdad? Ahí lo que hice fue sustituir la serie para el coseno, la sustituí Sí. acá, la serie para la exponencial la sustituí acá, y ya simplemente empecé a cancelar, ¿verdad? El 2 cancela con 1 menos 1, multipliqué, y note que todo lo que está oculto, ¿verdad? Todo lo que está aquí, realmente ni siquiera importa, ¿verdad? Es lo que queda acá, oculto de todas formas. Profe, disculpe, viera que se me pegó el internet. Pero digamos, a cancelar, ¿cómo a cancelar? Hagámoslo de vuelta. Hagamos. No es que ocupe todo el proceso, es que ahorita no recuerdo muy bien cómo era que se hacía nada más. Escribámoslo un poquito más limpio. Cuando, después de restar, cancelar
cancelar el 2 con el menos 1 y con el menos 1, me va a quedar menos 2x cuadrado más x a la 4 por algo que, bueno, que realmente no importa cuánto es, dividido entre x al cuadrado. Entonces vea que esto, si sacamos a factor común un x al cuadrado en el numerador y un x cuadrado en el denominador, nos va a quedar 1, no, perdón, no, menos 2. Me va a quedar menos 2 más, vea que a este x a la 4 estoy factorizando un x al cuadrado, entonces de forma que aquí todavía quedan x, y aquí no me importa qué es lo que hay, dividido entre 1. Entonces, este x cuadrado cancela con el x cuadrado, eso es lo que es el hospital, para cancelar los ceros, y cuando x va para 0, pues todo esto va para 0, multiplicado por algo más da para 0, y por lo tanto el límite sería lo que sobrevive, que sería menos 2 entre 1. Ahora sí. Ok, digamos, y de igual forma usted podría poner menos 2x a la 2 más 4x a la, no sé cuánto será ahí, pero, y digamos, eso, lo único que le importa a uno es el menos 2x a la 2 y igual con el otro desarrollo en serie, ¿verdad? Sí, Como que ¿verdad? los primeros Para este elementos. ejemplo, para este ejemplo en particular, considerar, vamos a tal vez a un poco. Vea que para este ejemplo, yo en realidad lo que utilicé, ¿cómo es que hago para subrayar? Dame chance, ¿dónde es que hago Spotlight? Esto es para subrayar. Ah, no, eso no es lo que yo quería. Dame chance, ok, entonces. Vea que para este ejemplo en particular, yo únicamente utilicé el 1 menos x al cuadrado y el 1 más x al cuadrado. Es decir, que básicamente yo corté el desarrollo de Taylor en orden 2. Eso depende, ¿verdad? Claramente porque en el denominador tengo x al cuadrado. Entonces, a mí lo que me interesa es saber cuántos ceros hay en el numerador. Yo sé cuántos ceros hay en el denominador. Hay 2, es 0 por 0. Entonces, yo quiero ver al cancelar cuánto quedó. Entonces, en este ejemplo en particular, fue suficiente terminar el desarrollo de Taylor en grado 2. Pero eso va a depender de las funciones que están involucradas. Si aquí en el ejemplo original, aquí hubiese habido un menos, no sé, un más 2x al cuadrado, y aquí fuera un x a la 4, por ejemplo, entonces yo tendría que llegar hasta al menos x a la 4. ¿Por qué? Porque este más 2x cuadrado va a cancelar con este 2x cuadrado. Entonces yo no sé cuánto va a quedar después de cancelar este x a la 4 con el x a la 4 que está en el denominador. Entonces, en general, ¿verdad? Vea que tal vez ese era un ejemplo mucho más interesante, ¿verdad? Porque para aplicar la regla L'Hopital, si el ejercicio hubiese sido este que está acá, con un x a la 4, y más 2x cuadrado, tendría que aplicar L'Hopital 4 veces. Sin embargo, vea que aplicando polinomios de Taylor me queda mucho más corto, ¿verdad? Porque no fue que yo tuve que hacer 4 derivadas más, o sea, simplemente añadí un término a la serie, al polinomio de Taylor. Ok, sí, sí, listo, entonces. Ok, aquí nos mandaron otra pregunta. Puede repasar este ejercicio. Bueno, sí, hagámoslo, pero bueno, de hecho, creo que sería más fácil. ¿Cómo me devuelvo? Aquí, voy a dejar de compartir un segundo esto y más bien les comparto esa imagen. Vamos a ver, ¿cómo hago? Ahora comparto esto. Vamos a ver si ustedes me dicen. Ok, ¿verdad? Y ahora se me perdió el... Ay, ¿qué me hizo? Ya no sé ahora qué están viendo. Bueno, no, mejor es que... Y aprovechar que teníamos eso acá para no tener que escribirlo. Pero ahora hice un enredo y no sé qué estoy compartiendo. ¿Qué estoy compartiendo?
El chat de Telegram, profe. Chat, ok. Yo lo que quiero compartir es nada más la foto. ¿Seguro de la foto ahora? Sí, Pero no puedo escribir. Deme un segundo. Que se me hizo el manual, los cositos. Back to meeting. Sí, no, bueno, no puedo compartir. No puedo compartir esa imagen y escribir a la vez. O no sé cómo hacerlo. Vamos a ver. En insertar imagen, tal vez, ¿Cómo? o cómo lo pienso hacer. Ok, vamos a ver. Yo quería compartir la foto nada más y no sé cómo hacerlo. Ah, nos dice aquí en Whiteboard hay como insertar imagen. Ajá. ¿A dónde hay insertar imagen? Imagen, Polling Share, Whiteboard. Yo es que nunca he usado esa aplicación, y es que en OneNote sí hay. Sí, no, Entonces digo yo. aquí yo creo que no había, no hay. Este, bueno, no importa, entonces escribámoslo otra vez. Ahí están viendo la pizarra. Sí, Ok, entonces denme un chance para ver cuál era el ejercicio. Era 6 seno de raíz de x menos 6 raíz cúbica menos raíz cúbica, 6 veces raíz cúbica. Ok, entonces vamos a ver si me acuerdo, si no me lo dictan. Ok, entonces el ejercicio era el límite cuando x se aproxima a 0 de 6 veces seno de la raíz cúbica de x menos 6 veces la raíz cúbica de x, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Más x. Y todo eso dividido entre, puchica, raíz cúbica al cuadrado y después la exponencial. Raíz cúbica al cuadrado y luego exponencial de raíz de x menos 1 menos raíz de x. Así, ¿verdad? Así era. Es correcto. Ok, entonces, ¿verdad? La sugerencia, vean que aquí sí vale la pena, ¿verdad? Si yo intentara hacer L'Hopital, pues sí me va a quedar horrible, ¿verdad? Me va a quedar horrible porque me van a quedar, las derivadas de todas las raíces, pues son otras raíces, tengo que aplicar la regla de la cadena, en el denominador tengo que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena, y me van a quedar otras raíces en los denominadores. Aquí sí debería ser claro que aplicar la regla del L'Hopital es contraproducente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los polinomios de Taylor de las funciones que están involucradas. Entonces, calculemos cuál es el polinomio de Taylor, o escribámoslo, bueno, ustedes lo tienen ahí, el polinomio de Taylor para la función seno, solo que no es la función seno evaluada en x, sino la función seno evaluada en la raíz cúbica de x. Entonces, recordemos el desarrollo en serie de potencias para la función seno. Tal vez hagámoslo en otra variable para que no se confunda. Hagamos el desarrollo de Taylor de la función seno de zeta. Sería zeta menos zeta al cubo entre 6 más zeta a la 5 entre 120, que es 5 factorial. Y ahí va cambiando los signos con potencias impares de zeta dividido entre el factorial de la potencia. Entonces, yo no lo quiero evaluar en x o en zeta, sino quiero evaluar este polinomio cuando zeta es igual a la raíz cúbica de x. Entonces, ¿qué me quedaría? Seno de la raíz cúbica de x, ¿qué sería? Zeta es la raíz cúbica de x. Menos zeta al cubo, sería x nada más. Entonces, x sextos más, y bueno, aquí yo creo que no voy a ocupar ni siquiera qué es lo que sigue. Entonces, nota que si yo multiplico
por 6, que me va a quedar 6 seno de la raíz cúbica de x es igual a 6 veces la raíz cúbica de x más, bueno, algo y multiplicado por 6. Y noten, entonces voy a poner esto que está acá. Noten que lo que tengo en el denominador, bueno, de hecho sí lo ocupaba, ¿verdad? Voy a, bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que sí lo ocupaba. Entonces, vea que lo que tengo en el denominador es 6. Aquí se me ¿cómo pinta? Tengo 6 seno de la raíz cúbica menos 6 raíz cúbica más x. Eso es exactamente, bueno, si lo paso a restar, esto me quedaría restando, esto me quedaría restando también. Entonces aquí sumen, pero entonces, vea que, entonces me quedaría que esto es igual a lo que está acá. Obviamente yo no puedo poner puntos, ¿verdad? Porque lo ocupo sustituir aquí arriba. Entonces sí ocupaba el desarrollo hasta grado mayor. Entonces aquí el que seguiría x, vamos a ver. Ahí lo que seguiría sería x, ahí estoy borrando. X a la 5 tercios dividido entre 120. Entonces, aquí me quedaría menos, me quedaría esto menos esto es igual a 6 veces x a la 5 tercios dividido entre 120. Si multiplico por 6, aquí me quedaría esto dividido entre 20. Más, punto. Vamos bien. O sea, vayamos viendo qué es lo que tenemos. Tenemos que el límite que quiero calcular es el mismo que el límite de x a la 5 tercios sobre 20 más otras potencias de x que espero no ocupar. ¿Vamos bien? Ahora hagamos lo mismo para el denominador. Lo que hice en el numerador simplemente fue empezar con la serie de potencias para el seno, pero evaluarla en raíz de x. Ahora tengo que hacer lo mismo para la función exponencial. Entonces recordemos que la función exponencial, usemos la misma letra, zeta, sería 1 más zeta al cuadrado entre 2, más zeta a la 3 entre 6, etc. Pero ahora hacemos el cambio de variable zeta igual a ¿qué? A raíz de x. Entonces, si hago zeta igual a raíz de x, me va a quedar que e elevado a la raíz de x es 1 más raíz de x, que es de zeta, más raíz de x al cuadrado, es simplemente x entre 2, más raíz de x a la 3, aquí me quedaría x a la 3 x a 3 medios, dividido entre 6, más, bueno, ahí, más potencias de x que muy posiblemente no vaya a utilizar. Entonces note que si yo paso a restar 1 más raíz de x, 1 más raíz de x, me va a quedar raíz cúbica de x al cuadrado, es decir, x a la 2 tercios, multiplicado por ¿qué? Raíz a la raíz de x menos 1 menos x es x medios más x a la 3 medios entre 6, punto, ¿verdad? Cuando distribuyo, ¿qué me va a quedar? Ese es el límite, cuando x se aproxima a 0, de x a la 5 tercios dividido entre 20, y otras potencias que posiblemente no me importen, ¿entre cuánto? Cuando yo multiplico 2 tercios, x a la 2 tercios, por x a la 1, ¿cuánto me queda? 2 tercios más 1 tercio,
sea, conservo la base y sumo los exponentes, sería 2 tercios más 3 tercios son 5 tercios. O sea que aquí me quedaría x a la 5 tercios entre 2 más otras potencias mayores. Otras potencias que siguen teniendo más que x a la 5 tercios. Entonces, ahora, cancelo, si yo cancelo x a la 5 tercios del numerador y x a la 5 tercios del denominador, ¿qué me queda? 1 más otras cosas que todavía tienen x. ¿Verdad? Lo que está aquí en puntos tiene más que 5 tercios. Entonces, cuando saco 5 tercios, todavía me queda una potencia de x. Y en el numerador, ¿qué me queda? Ah, no, perdón, aquí no es 1. Aquí es 1 entre 20. Entre un medio más otras potencias de x mayores a 5 tercios. Entonces, estas cancelan entre sí, y cuando x va para 0, todo esto va para 0, todo esto va para 0, y únicamente me quedaría 1 entre 20 entre 1 entre 2, y eso me da 1 entre 10. No sé si le queda un poco más claro. Dice, con mucho gusto. Ok, entonces, ¿verdad? Vea que este ejercicio sí es mucho más útil aplicar polinomio de Taylor, porque definitivamente aplicar la regla L'Hopital, van a obtener un cociente mucho más complejo que el que tienen, ¿verdad? La regla L'Hopital no siempre sirve, ¿verdad? La idea del L'Hopital es que F' y G' sea más sencillo de lo que tenían antes. Si más bien es más complejo, pues es más bien como si uno se estuviera devolviendo en la regla del L'Hopital, ¿verdad? Obteniendo algo más complejo. ¿Alguna otra pregunta? No, con respecto a ese problema sí está claro, profe. ¿Algún otro problema? Profe, yo todavía o sea, me estoy haciendo un colocho en la mente con el último ejercicio que vimos, ¿Cuál es el último el ejercicio? seno y eso, ¿Este que sacamos o el anterior? el anterior. Ah, este. Profe, de hecho que yo tengo una duda Ese. con ese, Pero porque entonces, ese límite no da menos uno. Digamos que también tengo una duda con ese límite no da menos uno, porque dame un también segundo se porque voy a poner los audífonos, porque no te escucho muy bien. Dame un chance. Ya sí. Dígame, a ver. Dice Stephanie que el límite da menos. ¿Cuál límite, Stephanie? ¿Ese que está acá en la pizarra? O sea, el que está todo. Este. O sea, me pude haber equivocado, no hay ningún problema, vamos a revisar. Este. Lo que me interesa son las potencias de x al cuadrado, ¿verdad? Para ver cuántas potencias, digamos, cuánto acompaña a x al cuadrado. Yo sé cuánto acompaña a x al cuadrado en el denominador. Entonces, lo que tengo que ver es cuánto acompaña a x al cuadrado en el numerador. Y cuando hicimos los cálculos, y los hicimos bien, bueno, está demasiado rayado para anotarlo, de aquí, este 2 por este menos un medio me queda menos 1. Y este menos 1 con este x cuadrado me queda menos 1. Entonces tengo menos 2 x al cuadrado. Entonces yo creo que el límite está correcto. Ahora creo que da menos 2. Si no cometimos ningún error, da menos 2, ¿sí? Dice, vamos a ver qué es lo que dice.
Pero, profe, si usted multiplica eso, o sea, digamos, si usted multiplica 2 por menos x a la 2 sobre 2, no le va a dar menos 1. No me da una suma. No, un menos 1, y no un menos 2. Sí, sí, me da menos 1. Me da menos 1 en una, ¿verdad? O sea, cuando hago este producto, cuando hago este producto, uy, que ahí no se ve nada. Vamos a usar aquí. Ahí se entiende, ahí se entiende. Cuando hago este producto, me queda menos 1, pero aquí tengo otro menos 1, entonces me queda menos 2. O sea, salgamos de dudas, vamos a, hagamos, ¿dónde está? Ya, creo que ya Bueno, le en capté, Wolfram, por profe. favor, una de esas cosas. Vamos a hacer Wolfram Alpha, y ahorita les comparto. Compartir, Wolfram Alpha. Entonces calculemos cuánto es el límite. X va para 0. Y la fracción, ¿cuál era? Era 2 coseno de x menos e a la x al cuadrado menos 1, ¿sí, verdad? Vamos a ver qué nos dice Wolfram Alpha. Menos 2. Sí, estaba bien. Entonces sí estaba. Sí, digamos, bueno, de nuevo, cuando uno hace el L'Hopital, lo que se me ocurre que pudo haber cometido algún pequeño error es a la hora de calcular la derivada de la exponencial. Recuerda que la derivada de la exponencial es e a la x, pero aquí tiene exponencial a la x al cuadrado. Entonces tiene que aplicar regla de la cadena. Ahí, bien. Ok. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, ejercicios como el 15 de escoger los ejercicios en la tarea, algo así puede entrar. Bueno, o sea, es que pueden ¿Cuál era el preguntar 15? cualquier cosa, pero ¿Cuál era el 15? es sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, Ajá. n igual a 0 hasta infinito, perdón, n factorial sobre 2 por 5 por 8 hasta 3n más 2. Sí, gracias, ese me parece un bonito ejercicio. Gracias por la recomendación. ¿Cómo es? Esa sumatoria de n factorial entre el producto de los múltiplos de, ¿cómo es? 3, 5 por 2 2 por 5 por 8 por hasta, 3 puntos, sería como algo así como 3n más 2. 3n más 2, correcto. Ok. Sí, ¿verdad? Este ejercicio, digamos, de nuevo, ¿verdad? Vea que esto simplemente es una serie de potencias de algunos números. Y, vamos, los números que están involucrados, pues son factoriales. Entonces, casi que huele al criterio de la razón. Aquí le va a quedar n más 1 factorial, y aquí le va a quedar el producto de 2 por 5 por 8 ¿hasta dónde? Hasta 3n más 2, pero ahora sería 3, bueno, pongamos el penúltimo factor sería 3n más 2, y a este tengo que sumar 3, o sea, me queda 3n más 5. Y en el numerador me quedaría lo mismo, ¿verdad? N factorial sobre 2 por 5 por 8 hasta 3n más 2. Ahora, vea que hay mucha cancelación. Todo esto cancela con todo esto. N factorial cancela con n factorial y me queda nada más n más 1. Entonces, vea que este cociente en realidad es el cociente de
n más 1 en el numerador y 3n más 5 en el denominador. Y cuando esto se aproxima, cuando n se aproxima a infinito, esto se aproxima a un tercio, que es más pequeño que 1. Y por lo tanto, la serie converge. Digamos, a priori no me parece un ejercicio difícil. Ciertamente hay que Sí, saber no, no, cuál es que se criterio, veía raro, nada más. ciertamente hay que saber cuál criterio aplicar, ¿verdad? Si intentáramos aplicar, no sé, el de la raíz enésima, por ejemplo, nos haríamos muchísimas bolas, ¿verdad? Tratando de calcular a cuánto converge esa raíz. Converge a un tercio, ¿verdad? Converge a lo mismo, pero sí sí sería un poco más complejo el cálculo. Sí. ¿Y de dónde es que sale el 3n más 5? Porque, ¿verdad? Tal vez hagámoslo, tal vez en vez de escribir la fórmula, escribamos la serie, ¿verdad? Esto sería 1 factorial, que es 1, entre el producto de 2 hasta 2, o sea, 2 más 1 por 2 entre 2 por 5, más 1 por 2 por 3 entre 2 por 5 por 8. Y así, ¿verdad? Así va la suma. El término general, voy a borrar esto que está acá. El término general, ¿cuál sería? Digamos, si continuamos escribiendo esta suma, aquí me quedaría, mira, punto, ay, que se me lapicito. Más, para punto, más 1 por 2 por 3 hasta n, entre 2 por 5 por 8 hasta el 3n más 2 que está acá. Ese es el término el que llamamos el término general. ¿Cuál es el que le sigue? ¿Cuál sería el n más 1? Sería 1 por 2 hasta n por n más 1, ¿verdad? En el numerador. En el numerador, cada vez que sumo uno nuevo, tengo que multiplicar por el nuevo entero. ¿Y qué es lo que pasa en el denominador? Tengo que multiplicar lo que ya tenía. Lo que ya tenía era 3n más 2. ¿Y cuál es el que le sigue? Tengo que sumarles 3 me quedaría 3n más 5. Ok, ya, muchas gracias. La diferencia entre este y este son 3, entre este y este son 3, entre este y este son 3. Bueno, entre todos son 3, ¿verdad? Cuando llego a este y quiero ver cuál es el que sigue, pues a 3n más 2 le tengo que sumar 3. Me quedaría 3n más 5. ¿Alguna otra pregunta? Estamos. Ok, entonces si no hay más preguntas, si no hay más dudas, nos vemos. Bueno, no nos vemos, ¿verdad? Yo voy a estar disponible por aquello de que exista alguna duda, pero ¿verdad? No hay que conectarse a Zoom ni nada, ¿verdad? Ustedes hacen el examen en su casa o en su trabajo, donde sea que estén, no hay que conectarse ni nada. Entonces nos veríamos hasta el martes. Profe, Sí, ¿cuáles son las eran 2 horas, ¿verdad? Para entrar al examen, ¿verdad? sí, las 8 de la mañana es la primera. Y la otra opción es la 1. Ok, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos hasta el próximo martes. Mucha suerte en el examen. Claro.